y arroz. Bien, esto que le hemos denominado estrategias para conocer y entender a tu audiencia es la razón de ser y la base de una estrategia de marketing, el conocimiento del consumidor. Yo le pregunto a ustedes, tierra, ¿por qué la gente compraría tierra? Lo compraría en fundas de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, etcétera, etcétera. Los hermanos Jerkins, unos irlandeses que emigraron a Estados Unidos, nos dan la respuesta o obtuvieron las respuestas. Los irlandeses que radicados por segunda o tercera generación en Estados Unidos añoraban su tierra, así que a ellos se les ocurrió la idea de importar tierra desde Irlanda con todos los certificados, registros oficiales, etcétera, y venderlo a los irlandeses que habían inmigrado y que no conocían Irlanda. Muchas de estas personas compraron tierra en grandes cantidades o para sus jardines o para construir sus casas encima de su tierra natal. Comprar tierra es una de las facetas del consumidor. Hay grandes cantidades de contaminación ambiental, cientos de toneladas de contaminantes se lanzan a la atmósfera cada día. Desde antes de la pandemia, las personas usaban mascarilla en algunos países asiáticos. Así que vender aire, así como vendemos tierras, vender aire no parecería tan anecdótico, tan difícil. Así que vender aire de las montañas rocosas del Canadá tendría bastante sentido. Así que lo hicieron estos emprendedores, lo hicieron un negocio. Pero no solamente de las montañas rocosas de Canadá, también de los grandes campos británicos. Y estas personas o esta marca comenzó a sacar también producto aire para venderlo a las personas que estaban en países que probablemente estaban muy contaminados. Tierra y aire, pero también peras. Esta persona es un chino que se llama Dan Xiang. Se le ocurrió la idea de, bueno, ¿y cómo hago que las personas me compren más peras y cobrar un precio un poquito más alto por esta pera o bastante más alto por esta pera? Así que, bueno, voy a cultivarlas de esta manera y van a tener la imagen de Buda. Así que esta pera ya no es cualquier pera, como el aire no es cualquier aire y como que la tierra no es cualquier tierra. ¿Sí? Esta pera tiene un valor agregado. Hay un cliente que me va a pagar más por ese tipo de pera que por otro. O esta marca de chocolate. La idea de esta marca de chocolate era que eh, yo iba a un lugar donde los monjes meditaban, ¿sí? Y captaba con una grabadora las ondas electromagnéticas de los monjes cuando estaban meditando, la ponía en la fábrica y cuando fabricaba los chocolates, pues estas ondas electromagnéticas, este sonido, impregnaba los chocolates. ¿Por qué hay gente que compra esto de acá? Es digno de investigación, pero los clientes también se conectan de esa manera con los productos. Y el Kit Kat es una cosa como subgéneris, ¿no? El Kit Kat, cuando fue a Japón, tuvo el mayor éxito que en cualquier lugar del mundo. Nestlé con este producto ha tenido mayor éxito que en cualquier lugar del mundo. Cuando se comenzaron a investigar, se dieron cuenta que Kit Kat sonaba en japonés como algo así como Kitokatsu. Kitokatsu significa en japonés triunfar, tener éxito, ¿sí? Tener éxito con toda seguridad. Así que los japoneses adoptaron esta marca y le dieron su propia connotación. Si ustedes se dan cuenta, al lado, en la parte derecha del paquete, atrás, dice para el mensaje ID. Se comenzó a utilizar bastante para desear suerte, porque sonaba como éxito, sonaba como triunfo. Así que fue poco a poco adoptándose culturalmente para denominar, para convertirse en una especie de amuleto, ¿no? Así que si yo tengo un examen mañana que es difícil, yo te doy un Kit Kat en Japón, te pongo para Juan Pérez, o como se diga Juan Pérez en japonés, para Juan Pérez, que te vaya bien el examen, mensaje desde Luisa, qué sé yo. Y se convirtió a enraizar culturalmente en Japón, a tal punto que se utiliza como un amuleto. Fue tanto el éxito en función de este contenido cultural que nosotros en Japón
o en Japón, Nestlé tiene una gran cantidad de sabores que no lo tiene en ningún lado del mundo. De hecho, cuando se descubren en Japón, algunos pasan al occidente, pero en general en Japón tienen una gran cantidad de sabores. Ustedes tienen el Kit Kat con sabor a té verde, el Kit Kat con banana y caramelo, el Kit Kat de melón y el Kit Kat con sake, que es el licor japonés. Toda esta connotación cultural, toda esta conexión que tiene el cliente con esta marca, por un accidente de lenguaje realmente, fue aprovechado por Nestlé, tiene una amplia variedad de ofertas. ¿Y por qué compra la gente todo esto? ¿Y por qué compra la gente dependiendo del color? Si ustedes, si el guineo, la banana, llega a puerto o llega a destino con el color de abajo, que es el Pantón 120752, con ese color las bananas se venden. Con el color de arriba, si llego a ese color de arriba, las bananas no se venden. Se han hecho estudios y dicen, este es el color que debe tener la banana o el guineo para venderse. Si no llega a puerto con el color de este pantón, entonces la gente no lo va a asociar a frescura, no lo va a asociar a que se puede comer y las ventas no se van a dar. Nos influye el color, nos influye los términos idiomáticos del lenguaje, nos incide también los aspectos emocionales de la tierra, del aire, etcétera. Así que las empresas dicen, bueno, vamos a comprender al cliente. Tenemos que comprender al cliente para poder venderles todo esto de acá. ¿Qué hace el cliente? ¿Qué hace que el cliente compre? ¿Qué está comprando un cliente cuando compra un Kit Kat, una banana con X color, el aire, la tierra, etcétera? Debemos investigarlo, debemos saber, porque la primera piedra para construir una estrategia de marketing es comprender al cliente. Ahora, eso en marketing se denomina el comportamiento del consumidor. ¿Y qué es el comportamiento del consumidor? Es la distancia que separa al consumidor del bien que quiere comprar. Todas estas preguntas que nosotros debemos ir averiguando e ir respondiendo si queremos venderle a alguien. Por ejemplo, quién decide realmente la compra de una casa en este caso, cómo se enteró la persona, por qué, qué servicio agregado necesita, qué factores toma en cuenta al decidir. Hay un largo etcétera entre que el consumidor detecta una necesidad y entre que finalmente adquiere el producto. Ese espacio de incertidumbre y de dudas lo llena lo que se conoce como el comportamiento del consumidor. Y es un largo viaje que hace el consumidor, a veces largo, a veces corto, pero siempre complejo para el que no conoce la respuesta a todas estas preguntas. Para muchas empresas, un cliente es una persona que se acerca regularmente y nos deja su dinero, pero en algún momento ya deja de hacerlo y nos preguntamos por qué. Así que tenemos que relacionarlo con el consumidor e investigar al consumidor antes que nos abandone y también para atraer nuevos clientes. Se le dice esto la voz del cliente, ¿no? Hace años se le decía el enfoque al cliente, la empresa debe tener enfoque al mercado y ahora pues, como que suena mejor la voz del cliente. Tengo que escuchar la voz del cliente, pero a veces las empresas o no quieren o no pueden escuchar la voz del cliente, porque para escuchar al cliente hay que tener metodología, para escuchar al cliente hay que conocer y saber cómo hacerlo. Así que este espacio entre la voz del cliente y lo que quiere escuchar la empresa se denomina comportamiento del consumidor. Y finalmente, es bastante difícil, ¿no? Determinar por qué la gente hace las cosas. Es complicado, pero hay una metodología atrás. Esta metodología es la investigación de mercados. Yo investigo el mercado de manera cualitativa, lo vamos a ver después. Investigo el mercado de manera cuantitativa, investigo el mercado o al cliente en su conexión con el universo digital, la página web, las redes sociales, toda esa netnografía, le dicen, ya vamos a ver qué es, netnografía, en función de la cual nos deja rastro en las redes sociales. Pero comprender es complicado. Digo, voy a comprender al mercado, voy a comprender a la audiencia. Comprender es complicado. Lo primero que nos viene a la mente es, preguntémosle al cliente. Básicamente preguntémosle al cliente. Queremos escuchar la voz del cliente, entonces vamos a preguntarle. Preguntémosle qué quiere y
sencillamente nos los va a decir y nosotros en función de eso fabricamos el producto. Si fuera tan sencillo, entonces no tendríamos tantos problemas. Hace mucho tiempo, hace algunos años, antes de la pandemia, una revista hizo el ejercicio de investigar con una encuesta, preguntarle al cliente algunas cosas, ¿no? A las personas que circulaban por Quito y Guayaquil. Lo hicieron a propósito con preguntas sesgadas y encontraron a gente que estaba apurada, bueno, se le acercaron y preguntaron. Para que vean cómo es de complicado esto de preguntarle al cliente, estas fueron las respuestas. Decían, ¿estaría usted de acuerdo con que se cobre peaje a los aviones que llegan a la ciudad antes de que aterricen? Es decir, que el avión pare, el piloto saque $1 o $2 por la cabina y pague el peaje. Y en Quito el 58% estuvieron de acuerdo y en Guayaquil el 36% estuvieron de acuerdo. La segunda pregunta, le preguntaron también de manera intencionalmente sesgada. Algunas personas dicen que para reducir el número de accidentes de los aviones sería necesario semaforizar las rutas por las que estos pasan. ¿Está usted de acuerdo o en contra de esta idea? Y el 54% en Quito dijo que sí, hay que poner semáforos en los cielos del Ecuador. Y en Guayaquil el 40% dijo que sí, hay que poner semáforos en los cielos del Ecuador. Y el problema es que es real, es decir, la gente contestó esto. Por eso les decía hace unos momentos que hay que tener metodología. No solamente es cuestión de preguntarle a la gente, porque las personas nos van a responder siempre. Estas personas siempre van a responder. Si usted la ubica en un sector donde está apurada o si no entiende la pregunta, nunca le van a decir, que no entiendo, ¿no? Les van a responder siempre, a pesar de que no estén concentrados 100% en la pregunta como en este caso. Preguntarle al cliente está bien, pero hay que tener metodología. Para centrarnos en el cliente, que ahora es este el término que se utiliza, ¿no? Vamos a centrarnos en el cliente, la empresa centrada en el cliente. Para lograr eso, este concepto también involucra operaciones, involucra productos, etcétera, ¿no? Pero para lograr esto, lo primero que hay que hacer es también centrar la investigación en el cliente. Y tenemos algunas herramientas para, para obtener este conocimiento. Tenemos la entrevista a profundidad, la etnografía digital, el Big Data, las técnicas proyectivas, el neuromarketing, la escucha social, las encuestas, la observación, la economía conductual, el focus group y un largo, etcétera. Cuando yo necesito comprender, no es tan sencillo como preguntarle, no solamente eso, sino también una serie de metodologías y herramientas que van a traer la voz del cliente a la empresa, finalmente si la empresa quiere escuchar. Quizás podamos eh, llevar al término de conocimiento del consumidor a una especie de juego de ajedrez. Conocer al consumidor es como jugar ajedrez. Y para jugar ajedrez, ustedes necesitan varias fichas. Primero, o entre ellas, la psicología. Necesitamos conocer de psicología, así que necesitamos conocer por qué la gente siente como siente, por qué el consumidor hace lo que hace y por qué piensa como piensa. La psicología ha estado muy ligada al conocimiento del consumidor y muy ligada al marketing desde la época del 50. Ahí vemos teorías freudianas, teorías junguianas, ¿ya? Del inconsciente individual, del inconsciente colectivo, etcétera. Mucha de la investigación cualitativa como focus group, como entrevistas a profundidad, etcétera, son técnicas que se aplicaron en algún momento por el 50, 60 para tratar de alguna manera problemas psicológicos. Y todo ese conocimiento lo traemos al marketing. La sociología, hay una presión social para que la gente tome ciertas decisiones. Por eso debemos conocer de psicología. Debemos, aquí se me juntó con la pantalla, debemos también conocer de antropología y etnografía. La etnografía y la antropología me ayudan a conocer al consumidor o al cliente o a la persona, en este caso, en su constructo social, en su hábitat. Vamos a ver algún ejemplo después.
Y también tenemos otra ficha, por ejemplo, es la neurociencia. Ahora todo es neuromarketing, todo es el cerebro, etcétera. Así que también se adoptan sistemas de medición de la neurociencia para encontrar cómo reaccionan ciertas áreas cerebrales a los estímulos, en este caso de marketing. O la economía conductual. Hace algunos años, creo que fue 2017, si mal no recuerdo, hubo un economista que también era psicólogo que crea esta especie de escuela de la economía, donde une la economía con la psicología y aparece la influencia de los sesgos cognitivos, que vamos a ver también después. O el Big Data, tengo grandes cantidades de números para extraer información y definir o descifrar ciertos comportamientos del consumidor. Y también la escucha social. El consumidor vive en el universo digital, así que nos deja rastros en su comportamiento en la, en la red. A eso se denomina etnografía o etnografía digital. Estas son las fichas, algunas de las fichas. La psicología, por ejemplo, me ayuda con lo que se conoce como técnicas proyectivas. Cuando yo le digo, hay un sinnúmero de técnicas proyectivas, yo he traído solamente esta. Cuando es la descripción, mira, si la marca fuera un animal, ¿qué animal sería? Y tengo Mercedes, mira, Mercedes es fuerte porque no tiene rival, parece un elefante. Entonces, bueno, Mercedes está bien. Opel, no, me parecen pericos, un ratón, puede ser un ratón blanco, un roedor, un ratón de campo, no la típica rata. Opel no está muy bien que digamos en el posicionamiento de la gente. O el Peugeot es como un felino porque sus faros son de gatos. La gente de Peugeot lee esto y dice, caramba, estamos bien. Todo lo que hemos querido posicionar lo tenemos posicionado porque los faros son realmente parecidos a un gato, ¿no? O sí, es una mula porque no puede correr. La gente de sí debería estar un poco deprimida. Todas estas técnicas proyectivas tienen el concepto de que cuando yo tengo un estímulo ambiguo, acuérdense de esas test de esas manchas que a veces hacen. Cuando yo tengo un estímulo ambiguo, yo proyecto al describir ese estímulo, proyecto lo que yo pienso. Por eso se llaman técnicas proyectivas. Cuando yo le digo, defíneme esta marca, si fuera un animal, ¿cuál sería? Le estoy dando un estímulo y cuando él lo define, se está proyectando lo que siente al definir, en este caso, el animal. O solamente cuestión de observar. Hay una técnica de investigación que es la observación, ¿no? Estas personas, imagínense que estas personas eran en la época del 70 que iban por Estados Unidos, por las calles, con esto al hombro. Solamente observando puede deducir algo. Estas personas tienen la necesidad de música para llevar. Esa es una deducción que hizo Sony hace algún tiempo, hizo que saca el Walkman y prácticamente ahora está ya estandarizado que llevamos música cada vez más fácilmente con nosotros. Pero antes de esto, antes del Walkman y antes de observar esto, no era tan simple. O contiene el factor X9. Y aquí entramos en el tema de la percepción, el tema de la percepción que tiene mucho que ver con la psicología. Este es un caso de un champú de Unilever en India. Hubo un diseñador gráfico que estaba jugando, ¿no? Jugando con la etiqueta, etcétera. Y dice, bueno, vamos a ponerle aquí a esta etiqueta contiene el factor X9. Se lo puso. Se fue a comer. Alguien no sabía que era una broma y lo dejó puesto en la etiqueta, lanzó la etiqueta a producción y se fue un gran lote de champús con la etiqueta que decía contiene el factor X9, que era una broma del diseñador que no debió haber salido de su computadora, pero finalmente se imprimió. Luego Unilever se da cuenta del error y dice, bueno, saquemos este factor X9 de aquí, ya porque no es la idea. Y bueno, listo. Cuando lo sacan y lanzan el nuevo grupo de champú, la nueva producción, los consumidores comienzan a llamar a Unilever India a reclamarle que por qué habían sacado el factor X9, porque el cabello ya no le queda tan bien como les quedaba antes con ese factor. ¿Sí? Es un tema de percepción que lo estudiamos mucho en la psicología. O la playa, cuando vamos a la playa, las madres de familia, los padres de familia compran bronceador para los hijos. Si yo les digo aquí, ¿cuál bronceador ustedes comprarían para su familia? ¿Cuál?
¿Cuál es el mejor? Ustedes muy probablemente, lo podemos conversar luego cuando se abra el foro, pero muy probablemente me van a decir, no, yo para mi familia voy a comprar el factor 80. 80 tiene mayor protección que 30 y 30 tiene mayor protección que 10. Así que si yo quiero proteger a mi familia, voy a ir hacia el mayor número. De remate se llama ozono, ¿no? Así que lo relaciono con la capa de ozono. Yo trabajé alguna vez en Hawaiian Tropic y nos dimos cuenta, observando los números, que en la sierra o en la costa, los protectores, o sí, protectores de mayor venta eran casualmente los que tenían mayor índice de protección. Entendíamos que la gente veía el factor de protección solar, lo veía como un ranking, ¿ya? Lo veía como un nivel de eficiencia, donde el mayor número me protegía más. Pero si ustedes comienzan a revisar realmente lo que es un factor de protección solar, no es un ranking, no es un índice de mayor protección, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado y recién están descubriendo esto, pero yo no lo conocía antes de entrar a Hawaiian Entropy a trabajar, pero el factor de protección solar no es un ranking, no es un índice de mayor protección o menor protección. Un factor de protección solar es esto, sacado de la página de NIVEA, ahí está. Si ustedes se queman, su piel naturalmente se quema los 10 primeros minutos. Si se usan un factor de protección 10, entonces está protegido por 10 minutos por 10. O sea, usted está protegido 100 minutos. Si usted se quema naturalmente al sol, si su protección natural le da para 10 minutos y utiliza un factor 30, usted está protegido 30 veces su protección natural. 10 minutos por 30 son 300 minutos de protección. Si usted está, su nivel de protección natural es de 10 minutos y use un factor 80, usted va a estar protegido 10 por 80, que son 800 minutos, ¿verdad? Pero el factor de protección solar técnicamente es un múltiplo y no un nivel más o menos de protección. Así que usted debe estar más preocupado de volverse a poner el protector solar cuando entra el agua y se sale el protector, cuando va a la arena y se sale el protector, cuando se seca con la toalla, ahí sí se lo está sacando. Pero un factor protección, si se va a estar una hora en la playa, un factor de protección solar 80 es lo mismo que uno de 30 y es lo mismo que uno de 10. Pero la gente compra en función de lo que percibe y el número me da una idea, ¿no? El número me dice, ah, mira, 80 es mayor que 30 y 30 es mayor que 10. Entonces compro el de 80 si quiero estar protegido. Pero el factor de protección solar no es un ranking, es un múltiplo que lo protege a usted en función de su capacidad natural de protección. Le da tiempo, pero no calidad mayor de protección. Ahora vamos a la economía conductual. Hace algún tiempo les decía, de un economista que es también psicólogo, se ganó el Premio Nobel de Economía por estos temas, ¿no? Hay dos premios Nobel de Economía por el tema de la economía conductual. Ustedes lo pueden encontrar también como economía del comportamiento, así se denomina también. ¿Qué es la economía conductual? Tiene algunos temas, algunos pilares, 4 o 5 pilares. Uno de ellos es lo que decía el Premio Nobel de Economía, que nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento, sistema uno y sistema 2. El sistema uno es un pensamiento intuitivo, rápido, donde no reflexionamos mucho. Es como si un piloto asemejamos a un avión, es cuando el avión va en piloto automático. Usted usa el sistema uno cuando está manejando y está conversando con alguien. El sistema 2 es más reflexivo. El sistema 2 es cuando un piloto coge el avión y lo maneja directamente. Debe tener todos los sentidos involucrados. Este autor decía que con el sistema uno tomamos la mayor cantidad de decisiones y prendemos el sistema 2 cuando necesariamente debemos reflexionar sobre un asunto o tomar una decisión con nuestra parte racional. La mayor parte del mundo andamos en piloto automático. Y él decía, lo hacemos porque tomamos miles de decisiones al día.
Si prendemos el sistema 2, si prendemos 100% de nuestro cerebro para tomar decisiones de todo, vamos a terminar exhaustos. Acordémonos que el cerebro es el 2% de la proporción del cuerpo, pero consume el 20% de energía. El cerebro es una máquina costosa. Es como si usted saliera con una Ford 150 a cualquier lado, va a consumir mucha gasolina. Así es el cerebro. El cerebro trata de economizar porque es un gran utilizador de energía. Por eso se desconecta rápidamente, por eso se distrae rápidamente si no le interesa algo. Así que, bueno, la economía conductual nos trae algo que se llama los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos se derivan de lo que había dicho. Generalmente, como tratamos de tomar tantas decisiones en tan poco tiempo y tantas cientos y miles de decisiones en el día, el cerebro se desconecta y trabaja con los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Él supone cosas y toma en función de eso decisiones. Por ejemplo, si ustedes van por una calle y hay un parque, ¿sí? Y va conduciendo, se oyen niños jugando alrededor y pasa frente a usted una pelota, lo más probable es que usted pare el carro. ¿Por qué? Porque ha aprendido que al pasar la pelota quizás vaya un niño atrás. Eso es un sesgo. Lo va a hacer cada vez que pase una pelota en esas mismas condiciones. Puede que pase el niño, puede que no pase, pero ya toma una decisión. Los sesgos cognitivos son decisiones que tomamos rápidamente, intuitivamente, para evitar pensar. Esa es la definición como más básica. Así que hay algunos sesgos cognitivos. Hay un sesgo cognitivo, están documentados como 200 sesgos cognitivos, pero hay un sesgo cognitivo que se llama el sesgo cognitivo de influencia social. Yo tomo decisiones influenciadas por lo que los otros hacen o esperan. Yo tomo decisiones en función de lo que los otros hacen o esperan. ¿Por qué es un sesgo cognitivo? Porque yo puedo tomar decisiones pensando y las tomo, pero yo utilizo lo que otros hacen como información y pienso algo así rápidamente como, si los otros hacen lo mismo, es por algo bueno. Si los otros hacen esto, entonces yo también lo voy a hacer. Y no pongo muchas neuronas sobre esa situación. Y les voy a pasar un video. Déjenme, por favor, solamente parar esto, porque me olvidé de compartir el sonido y el sonido es lo que viene a continuación. Yo les voy a compartir un video. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Bien, este es el sesgo cognitivo de influencia social. Hacemos lo que los otros hacen, suponiendo que es correcto y evitamos pensar de alguna manera. Otros sesgos, hay algunos otros sesgos cognitivos, ya se lo voy a explicar uno más. Pero ¿cómo se usa ese sesgo cognitivo desde el pago de impuestos hasta la reutilización de toallas? Un hotel tenía un problema. Esto es un experimento que hicieron, ¿no? Un hotel tenía un problema porque la gente no reutilizaba las toallas cuando los huéspedes no reutilizaban las toallas. Y eso generó un problema, etcétera, de costos, etcétera, de servicios. Así que les comenzaron a poner unos especies de letreros en las habitaciones muy pequeños cerca de las toallas diciendo el 75% de nuestros huéspedes reutiliza las toallas. Le pedimos que también lo haga, por favor. Solamente esa frase indicando que había una manada que utilizaba las toallas en el 75% hizo que la reutilización de toallas de los huéspedes ascendiera dramáticamente. La gente comenzó a utilizar más veces las toallas, las comenzó a reutilizar en un porcentaje más elevado. Y en otro experimento pusieron el 75% de los huéspedes que estuvieron en esta habitación reutiliza las toallas. Le pedimos que también lo haga, por favor. Y se incrementó aún más la reutilización de toallas por parte de los huéspedes. En los pagos de impuestos, claro, son otras culturas, pues en el pago de impuestos en Europa, por ejemplo, le mandan una carta y le dicen el 80% de las personas de su barrio o de la zona X ya ha pagado sus impuestos. Le pedimos, por favor, que lo haga. Y esa influencia social hace que un porcentaje, a veces grande, a veces mediano, de las personas que no lo han hecho, lo terminen haciendo. Es el sesgo cognitivo de influencia social dentro de la economía conductual, la economía de comportamiento. El otro sesgo es una especie, le dicen efecto señuelo. Ustedes tienen 3 botellas de vino, una botella de $7, otra de $15, y en ese término, el de 7 se va a vender más que el de 15. Pero si yo introduzco otra opción y pongo una botella de vino de 25 o $30, la ecuación cambia. Ya las personas ven diferente esa ecuación precio-valor y ya no se compra la de 7, sino que compran el vino de 15 porque es el segundo más barato. Así que cuando en los supermercados, etcétera, ponen una tercera marca de vino más cara, la idea de ellos no es que compren la más cara, la idea de ellos es que compren la segunda en lugar de la primera que están comprando. Ponen la tercera para cambiar la referencia de precio. Así que antes el de $7 era el más barato que el de 15, pero luego de poner la marca premium,
ya el de 15 parece más barato y ese es el que se lleva. Y eso se han hecho algunos experimentos y tiene generalmente ese mismo resultados. O la neurociencia. La otra ficha es la neurociencia. El neuromarketing que utiliza las aplicaciones de la neurociencia, las mediciones de la neurociencia para saber cómo estimulamos o qué áreas del cerebro se estimulan. Esto es bastante hasta complejo, ¿no? Pero yo les traje solamente este de acá, el facial code. Es una forma de medir las microexpresiones. Hay una persona, Paul Ekman, eh, los estudios de Paul Ekman se llevaron a una serie que se llamó Lie to Me, Miénteme, y recogía muchas de las enseñanzas que tuvo. Paul Ekman hace mucho tiempo, la historia que se fue hace mucho tiempo a tribus no alfabetizadas, no contactadas, les hacía preguntas y les ponía situaciones donde ellos tenían que poner cara de tristeza o alegría, etcétera. Y luego de analizar muchas tribus contactadas o no, muchas civilizaciones desarrolladas o subdesarrolladas, tribus, etcétera, se dio cuenta, y la versión corta de la historia es que se dio cuenta que las expresiones faciales que denotaban emociones son universales, que no son construcciones sociales, que no aprendemos a poner un rostro de felicidad, que no aprendemos socialmente a poner un rostro de tristeza, sino que las emociones son innatas. Se pone feliz, la microexpresión de felicidad o la microexpresión de tristeza es la misma en cualquier lugar del mundo. A partir de eso, empiezan a este tema de Facial Code, un programa de computación que escanea su cara y mira las microexpresiones más pequeñas y determina su nivel de emoción. Ah, esta persona es triste o se puso contenta en este momento, etcétera. Si hay una página que se llama Afectiva, no vamos a poder entrar ahora, pero le dan permiso a su computadora para que utilice, al programa para que utilice la cámara de su computadora, le pasan un video, la cámara enfoca con este facial code y va analizando las alegrías que usted va teniendo a lo largo del video. Hay puntos, aquí en este minuto 16 puso una microexpresión de sorpresa. En este segundo 17 puso una microexpresión de tristeza. Y así van analizando y las marcas también van analizando qué microexpresión ponemos nosotros cuando estamos ante una publicidad o ante un empaque, ante una etiqueta, ante el producto, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la microexpresión que haga, que es muy sutil, pero esto está computarizado, dependiendo de la microexpresión que tenga, entonces deducen si estoy feliz, contento, triste, con ira, amargado, etcétera. Bien. Paul Ekman fue el asesor de estas películas, Intensamente, bien, y la Intensamente 2 fue uno de los que asesoró por el tema de las emociones. Realmente es una eminencia en el tema de las emociones. Y mucho de este facial code se utiliza en lo que es emociones para marcas, para videos, para publicidades, etcétera. La microexpresión que yo ponga denota si algo me gusta o no me gusta, en definitiva. La otra ficha que tenemos es la etnografía. Esta es una persona que se llama, el apellido Malinowski, ¿no? Que fue célebre por ir a hacer estudios en las Islas Trovián. Ahí está rodeado de nativos de las Islas Trovián. ¿Por qué la etnografía? La etnografía tiene una vertiente antropológica, no nace en marketing. Pero ¿para qué la utilizamos nosotros? Porque preguntarle a la gente a veces no es lo único que tenemos que hacer. Analizarla con psicología tampoco, con economía conductual tampoco. Lo que hacemos en marketing es lo que hacía Malinowski en algunas ocasiones, o una ficha del ajedrez en la etnografía. ¿Qué hacía? Yo no entiendo, o los antropólogos que hacen, yo no entiendo el mundo preguntándole al nativo. Yo entiendo el mundo viviendo el mundo con ellos. Yo entiendo sus costumbres, entiendo lo que hacen, entiendo lo que no hacen, entiendo sus constructos sociales y culturales, viviendo con ellos, estando con ellos, observándolos, viviendo sus creencias. Y ahí
yo puedo conocerlos más profundamente. No les pregunto, no los traigo a un focus group, no los traigo a una entrevista a profundidad, no los analizo con sesgo cognitivo. Lo que hago es vivir con ellos y de ahí yo deduzco su comportamiento. Esto que hacían culturalmente hablando, esto que hacían socialmente hablando, estas técnicas, la etnografía, la gente de marketing, de investigación de mercados la trae y lo convierte en algunas herramientas. Por ejemplo, el acompañamiento de compra. La idea es, yo no voy a preguntarle a la gente por qué compra el producto, yo no voy a preguntarle a la gente por qué hace esto de acá, yo no voy a preguntarle a la gente cómo usa un detergente, no le voy a preguntar eso, porque probablemente no me lo va a responder fehacientemente. Lo que yo voy a hacer es estar con él cuando compra, es estar con él cuando usa el producto y voy a darme cuenta de muchas cosas. Voy a, de alguna manera, tener un lazo más cercano con esta persona, por ejemplo, acompañándolo a comprar, observándolo mientras compra, quizás interactuando con él mientras compra. No hago la investigación, se le dice en el laboratorio, no, en un hotel con un focus group, sino que voy al hábitat del consumidor donde compra y lo investigo ahí. Es la adaptación de estas técnicas etnográficas al comportamiento de compra o a la investigación de marketing. Lo que quiero que quede un poco claro es que cada una de estas herramientas, cada una de estas técnicas tiene un punto ciego. No podemos basar todo nuestro conocimiento del consumidor, todo el conocimiento del consumidor en una sola técnica. Cada técnica tiene un punto ciego. Por ejemplo, hace algún tiempo salió esta marca de Pepsi, ¿no? Pepsi AM. Supusieron que la gente iba a comprar una Pepsi con el doble de cafeína. ¿Qué investigaron? Investigaron que había gente que desayunaba en Estados Unidos con Pepsi. Así que a alguien se le ocurrió, bingo, aquí hay una gran oportunidad de mercado. Vamos a hacer Pepsi AM, el Pepsi con el doble de cafeína. Así que hay un gran segmento de mercado ahí que nos va a preferir. Fue un fracaso. Que un grupo de consumidores tenga unas actitudes medio histriónicas o medio anecdóticas no significa que haya un gran segmento de mercado atrás. O Colgate Lasaña. Colgate dijo hace algunos años, miren, voy a sacar productos alimenticios. Si finalmente les sirvo, es una marca dental, también les puedo ensuciar los dientes y se los lavo, ¿no? Así que vamos a sacar Lasaña Colgate. Y no tuvo éxito porque el posicionamiento, porque la relación con las marcas deben ser bien investigadas. Colgate tiene una identidad, tiene una imagen de marca que no le da para sacar comida. Pero muchas veces en la investigación, si es que se hace, hay algunos problemas, como este de acá. O Cosmopolitan. Cosmopolitan tiene un posicionamiento, tiene un territorio, sobre todo en el área de la sensualidad, ¿no? Vean los títulos, ¿no? Mente hot, o el extraño atractivo del casado, qué sé yo. Pero sacaron una marca de yogur. No tuvo éxito, porque no hubo un correcto conocimiento del consumidor. La marca Cosmopolitan pisa un territorio, tiene un posicionamiento y no tiene otro. Luego sacaron una marca de lencería, les fue mejor, porque ahí sí estoy pisando el territorio de la sensualidad. Con un yogur, no tanto. O Witty. Witty tiene un posicionamiento de agua mineral. Hace muchos años sacaron Witty la negrita. Probablemente ustedes ni la han conocido nunca. Estuvo unos meses nada más, 1 o 2 meses en el mercado. Solo quedó la tapa, es lo único que puede conseguir. ¿Qué sucede? Que el posicionamiento de Witty es agua mineral, es agua clara, es una cola transparente. Ni siquiera es una cola, es agua mineral. ¿Qué hace sacando Witty la negrita? No lo sabemos, pero no le fue muy bien. Voy terminando con esto, ¿no? Existen muchas miradas para un mismo evento, muchas miradas para un mismo evento. Si ustedes ven, un investigador ven a una pareja comprando una refrigeradora, un economista va a pensar, mira, a pesar de la crisis económica, esta pareja ha tenido un ahorro y ha decidido utilizar una marca de bajo precio y buenas condiciones de pago. La mirada del economista, sobre todo de un economista clásico, es esa. Un sociólogo le va a decir, mira, ha habido una influencia de los grupos
a los que pertenecen a esta pareja y destacaría el papel de la esposa o la influencia de la esposa en la elección. Un antropólogo lo leería de otra manera, le diría, mira, la familia ha decidido acumular como mecanismo de prevención y de sobrevivencia, ¿no? Nosotros, el ser humano, acumula, se va a comprar una refrigeradora más grande por acumulación y sobrevivencia. Un marquetero diría, no, la estrategia del vendedor favoreció la elección de la marca. Y cada una de estas miradas tiene su parte importante y verídica, pero no es la única. Hay muchas miradas. En investigación de mercados se conoce, es el término técnico, ¿no? Triangulación. La triangulación, ¿qué quiere decir? Que yo debo tener diferentes enfoques. Un cualitativo, uno de escucha social, un big data, una encuesta, diferentes enfoques y de diferentes fuentes para poder tener un conocimiento holístico del consumidor. Esta anécdota me la contó un investigador colombiano y que ejemplifica un poco lo que yo les acabo de decir. Y creo que ejemplifica un poco todo el contenido de la charla. Me dice, hace algún tiempo, hace algunos años, por el Campeonato Mundial de Brasil, creo que fue el 2014, había una marca que les había pedido a ellos hacer una investigación para sacar una promoción de ventas, ¿ya? Una promoción. Y querían utilizar la imagen de un futbolista y apareció la figura de Falcao. Falcao es un jugador colombiano muy querido en Colombia, en la selección. E hicieron una investigación con el Facial Code. El Facial Code, acuérdense, es esta especie de cámara que nos monitorea el rostro y en función de las microexpresiones, que a veces no son tan obvias, estas microexpresiones definen o determinan nuestra emoción con el estímulo que estamos viendo. Así que lo pasaron a Falcao por Facial Code y le sorprendió que las emociones que salían eran de ira y de tristeza. Si hubieran parado ahí, no hubieran hecho la promoción con Falcao, porque Falcao denotaba tristeza y denotaba ira, malas emociones para poner nuestra marca ahí. Pero ellos decidieron ir a triangular, sacaron y utilizaron otra herramienta, dos herramientas más que fueron la entrevista a profundidad y el focus group. La entrevista a profundidad y el focus group tiene una vertiente psicológica, ¿no? Sobre todo del análisis freudiano, algo que se llama la asociación libre freudiana. Ustedes las pueden buscar, pero la base de muchas técnicas cualitativas, la asociación libre freudiana. Hicieron esta entrevista a profundidad y focus group y ahí comenzó a salir lo que realmente pasaba. Hasta el Facial Code no entendían, pero cuando hicieron este análisis con focus group y con entrevista a profundidad, salían las siguientes afirmaciones. Falcao nos llevó a Brasil 2014. No es justo que le pase esto porque Falcao, me olvidé decirle, Falcao se lesionó y no pudo ir o no pudo estar en todos los partidos de la selección Colombia. Y decía la gente, la vida es injusta, el único que se queda afuera es el goleador que nos clasificó, marcó como 6 goles creo en esa eliminatoria. Él tenía muy merecido estar en el Mundial, decía la gente. Marcó 9 goles, marcó 9 goles y se queda fuera del Mundial. Así que la tristeza y la ira no era por Falcao, era por lo malo que le había pasado a Falcao. Así que la promoción pudo salir. Y esta es una muestra de que necesitamos diferentes fuentes para llegar a una conclusión respecto al conocimiento del consumidor. Para terminar, regreso a esta diapositiva. Hay que hacer una investigación 360 de todas estas características, todas estas herramientas para conocer el comportamiento del consumidor. Nosotros lo que estamos proponiendo es un diplomado en psicología del consumidor y etnografía digital. De hecho, hacemos este webinar para comunicarles también eso, ¿no? Y relacionando con lo que conversábamos, nuestra primera ficha son 2 módulos que hablan sobre la psicología, que ahora ya ustedes más o menos ubican la utilización de la psicología en la investigación de mercado.
La economía conductual, que conversamos sobre el sesgo de influencia social. Vemos la investigación cuantitativa, que son las encuestas que también vimos un poquito. La investigación cualitativa, que es el focus group, la entrevista a profundidad. La otra ficha que tenemos es el analizar la vida y el comportamiento del consumidor en el universo digital, los rastros que dejamos en nuestra vida en las redes sociales, etcétera. Y también el análisis de datos, ¿no? El cuarto módulo que tenemos es el Business Analytics y comportamiento del consumidor. Porque muchas veces, no lo pude ya tocar en esta charla, muchas veces ya tenemos los datos en la empresa. Muchas veces ya tenemos la información en la empresa. El Big Data que le dicen ahora, ¿no? Tenemos los datos, tenemos la información, lo que necesitamos es aprovecharla y contextualizarla y disponerla en un formato, ya, por ejemplo, Power BI, etcétera, que nos permita tomar decisiones y que nos permita descifrar el comportamiento del consumidor. Así que de esta manera lo que hacemos es ir a una parte de investigación de mercados más convencional en el primero y segundo módulo. El tercero sería una investigación de mercados más digital y un cuarto módulo que sería una investigación de mercados con una herramienta un poco más cuantitativa de datos que finalmente tenga, siendo un poco coherente con lo que les dijimos hace un rato, ¿no? Que necesitamos tener diferentes fuentes para analizar el comportamiento del consumidor. Y con esto he concluido. Muchas gracias. Estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Sí. No, muchísimas gracias, economista. Bueno, como lo acaba de indicar, las preguntas quedan abiertas al público y, como les comentaba al inicio, pueden realizarlas de forma directa, alzando la mano, abriendo su micrófono o a través del chat. Bueno, justamente tenemos una, nos indica Carlos Sánchez, dice: hola Servio, si bien es cierto, las técnicas cuantitativas se complementan con las cualitativas, pero ¿qué podría suceder cuando solo te existen las cualitativas para realizar tu forecast? ¿Cuál podría ser el resultado? Bien, gracias, lo que nosotros siempre sugerimos es hacer una investigación que se conoce como quali-quanti, ¿ya? Lo cualitativo me ayuda a mí a conocer las motivaciones del consumidor, me ayuda a conocer las percepciones muy profundas del consumidor. Como tengo que invertir 1 hora y media en un focus group, en una entrevista a profundidad, etcétera, no puedo hacer una muestra muy representativa de la población, 12, 10 personas, y con eso se me consume el tema de la investigación. Pero lo rico de lo cualitativo es que yo puedo, de alguna manera, deducir ciertos comportamientos, ciertas percepciones, ciertas motivaciones. Cuando yo hago una investigación quali-quanti, no termina ahí el tema. Lo que termina ahí, lo que sigue es la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa necesito cumplir ciertos criterios estadísticos. Uno de los más básicos es el muestreo, ¿no? Yo ya acá no puedo entrevistar a 12 personas como investigué en el focus group o en lo cualitativo, sino que termino investigando el típico número de 384 encuestas, que son trabajar con 95% de confianza y 5% de error. Así que en términos óptimos, yo tengo que hacer una investigación cualitativa para deducir supuestos y luego confirmarlos estadísticamente en una investigación cuantitativa. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que hacer un pronóstico y me baso solo en lo cualitativo, tengo un problema porque no tengo una muestra representativa. Lo cualitativo me ayuda a entender, a determinar supuestos, pero para hacer un pronóstico necesito tener una cuantitativa. ¿Por qué razón también? Porque si yo hago una muestra correcta, 384, 95% de confianza, 5% de error, y hago la investigación y me dice la muestra, el 60% de la muestra va a votar por el candidato X, yo lo extrapolo o lo infiero al resto de la población y si son 10 millones, digo 6 millones de habitantes van a votar por el candidato X. Si quiero hacer pronósticos, y el pronóstico es tener un horizonte en el tiempo, si tengo que hacer pronósticos o de venta, etcétera, necesito tener una investigación cuantitativa porque me permite moverme con niveles de confianza un poco más elevados y me permite extrapolar lo que pasa en la muestra al resto de la población. La cualitativa me permite hacer eso, sí,
pero no con la certeza estadística que necesito para un pronóstico. No sé si te contesté la pregunta. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Qué errores comunes cometen las empresas al tratar de conocer y entender a su audiencia y cómo pueden evitarse? Bien, los errores yo creo que son porque de alguna manera no hacen conciencia, ¿ya? Me ha pasado algunos casos, estaba tratando de acordarme de algunos casos, no hacen conciencia de la necesidad de comprender y no destinan los recursos y el tiempo a comprender y no utilizan muchas técnicas para hacerlo. Se hacen un focus group o una encuesta y suponen que ya conocen. Me parece que el gran problema es que no tiene la investigación que hacen las empresas, no tiene metodología y no entendemos al consumidor, y esto pasa en algunas empresas, ¿no? No entendemos al consumidor en un momento del tiempo. Hacemos una encuesta, etcétera, etcétera, pero no lo entendemos a lo largo del tiempo. La investigación debe ser todos los días y el conocimiento del consumidor debe ser todos los días. No significa que se deba hacer encuestas todos los días, ni se deba hacer focus group todos los días, sino que hay que, de alguna manera, dejar la puerta abierta o dar las condiciones para que el consumidor pueda expresarse, para que el consumidor pueda dejarnos su voz. Y hay muchas técnicas, las que enumeré hace un momento, hay otras, por ejemplo, el NPSS en el tema de la experiencia del cliente es un indicador muy global de la satisfacción sí, de la recomendación o satisfacción del cliente. El preguntarle en cada momento de su viaje del cliente, así se denomina en experiencia del cliente, el preguntarle cómo lo está haciendo, qué está sintiendo también. En definitiva, tener un enfoque al cliente. Hace muchos años que se habla de eso, un enfoque al cliente. Tener cercanía con el cliente y poco a poco ir aprendiendo de él y conociéndolo. Yo no necesito que un gerente general haga una encuesta todos los días. Lo puede hacer, pero no todos los días. Pero sí se necesita que ese gerente o ese jefe de marca, etcétera, esté en contacto con el cliente en una percha, esté en el contacto con el cliente en un restaurante, si se dedica a ese negocio, esté en contacto con el cliente en el negocio que se trate personalmente, y ahí también hay aprendizaje, ahí también hay observación. Acuérdense que hablamos de una técnica que era la observación, ¿no? Ahí también hay aprendizaje sin necesidad de grandes cantidades de dinero. Gracias. Otra consulta, por ejemplo, ¿qué consejos nos podría dar para poder mantener una relación continua con nuestros clientes, con esta audiencia? Como usted lo acaba de decir, al rato no es hacer la encuesta de manera consecutiva, sino cuál sería la mejor herramienta para que esta relación se mantenga a largo plazo. La idea es generar espacios para poder conocer a la gente y estar cercano al cliente, dependiendo del negocio. Si yo estoy en el negocio del restaurante, ¿ya? O del tema de la comida, yo puedo básicamente estar en contacto con la gente en ese restaurante cuando están comiendo o hacer también, hay una técnica que se llama el cliente fantasma, ya contratar a un cliente fantasma, hay agencias que lo dan y evaluar la cadena de servicio. Lo primero es la intención, ya, lo primero es la intención, lo primero es la certeza de que es necesario, eso es lo primero. Yo siempre he escuchado, yo no he escuchado nunca a un gerente decir en esta empresa el cliente es lo de menos, nunca lo he escuchado, siempre he escuchado lo contrario, el cliente es lo más importante. ¿Por qué nos sentimos tan maltratados por las marcas? Porque no logran hacer carne esa intención. Lo primero es la intención. Lo segundo es generar los espacios. No necesariamente con técnicas, digamos, como un focus group o una entrevista a profundidad o una encuesta, pero sí con cercanía. Si no puede hacer un focus group, una entrevista con un cliente. Si no puede hacer una entrevista, observación en el local en el que esté. Si no puede hacer una observación, una llamada por teléfono, una invitación. Si no puede hacer eso, una medición con el personal de contacto de lo que de cómo está dando el servicio. Mencioné el NPSS, hay encuestas que se hacen por teléfono, hay encuestas que se hacen personalmente, hay encuestas que se hacen por iPad, etcétera. Pero lo primero es la intención y luego ir creando los espacios para ese conocimiento. No es fácil, ¿ah? No es fácil, pero
lo primero es definir esa intención e ir construyendo los espacios. Listo. Y bueno, una última pregunta. ¿Usted consideraría que la encuesta sería la herramienta más idónea para realizar el levantamiento de esta información? ¿O también dependerá del tipo de producto al que tenemos en puerta o a disposición? Depende del tipo, depende del tipo de producto. Depende, más que del tipo de producto, depende de la situación, ¿ya? Depende de la situación. Hace algún tiempo, aquí me tomo 2 minutos, pero hace algún tiempo, hace muchos años, 1930, sacaron el café, Nestlé saca el primer café instantáneo, ¿sí? El primer café instantáneo. Antes de 1930 había algunas marcas, etcétera, pero digamos que Nestlé lo saca por primera vez a nivel masivo en las perchas. Y el producto no se vendía. 1930, el producto no se vendía. Una innovación tecnológica, porque ahorraba esfuerzo de la ama de casa y ahorraba tiempo de la ama de casa. Esa innovación tecnológica no funcionó y comenzaron a analizar una serie de investigaciones. Hicieron encuestas, hicieron pruebas de sabor a ciegas y no había ninguna diferencia para la gente, el ama de casa en ese tiempo que era la compradora, no había ninguna diferencia entre el café para pasar y el café instantáneo. El café para pasar, deben saberlo ustedes, en esa época era en una especie de vaso con un sedazo poner café, echar agua caliente y en un procedimiento que podía durar unos 30 minutos iba saliendo la esencia del café que la mezclaban con agua y podían tomar café. Pero no funcionó. Comenzaron a investigar y no daban con la razón. Contrataron a un investigador, ustedes pueden ver la investigación por internet, y él comenzó a hacer técnicas proyectivas, lo que vimos hace un rato, acuérdense de la marca animal, ¿ya? Y él hace una investigación, dice, a un grupo de ama de casas le dice, a ver, analice esta lista de compras. A otro grupo de ama de casas le dice, analice esta lista de compras. Las dos listas eran idénticas, solo había una diferencia. La única diferencia en esas dos listas, la lista A y la lista B, era que en una tenía café instantáneo y otra café para pasar, Maxwell, ¿ya? Y el grupo de ama de casa, acuérdense que era 1930, ahora las cosas han cambiado, pero en ese tiempo, el grupo de amas de casa que vio la lista con café para pasar, describió a la ama de casa como abnegada. Esta ama de casa es abnegada, ¿ya? Se sacrifica por el hogar. Y el otro grupo de amas de casas que analizó la lista con café instantáneo, describió al ama de casa como un ama de casa que no se preocupaba por su familia. Ahí el investigador dice, aquí pasa algo, ¿ya? Y los productos nos cuentan historias, los productos nos cuentan historias. Si la historia es la misma que la del consumidor, hay venta. Si la historia que cuenta el producto no es la misma del consumidor, no hay venta. La historia que contaba el café instantáneo, en ese ámbito, en ese aspecto, en 1930, era que yo le facilitaba mucho el esfuerzo a la ama de casa. El ama de casa estaba culturalmente hecha, construida para demostrarle amor a mi familia sacrificándome. Y viene ahora un café y me dice, no te sacrifiques, sigue nomás con tu vida y te voy a ahorrar esfuerzo. Y la historia que me contaba el Nescafé no era la historia del ama de casa en ese tiempo. El ama de casa se sentía culpable de alguna manera. Esa era la solución o un poco la percepción que se sacó de esa investigación. ¿Qué hizo Nestlé después? Nestlé después cambió la historia del producto. No cambió el producto, pues no había que cambiar. Cambió la comunicación y lo posicionó como Nescafé, café instantáneo. El café del ama de casa preocupada por el hogar. Nescafé, el café del ama de casa preocupada por el hogar. Y las ventas subieron hasta ahora que ya tiene otro posicionamiento, etcétera. Eso es un ejemplo de que si yo quiero conocer percepciones y motivaciones, con la encuesta no me ayuda. Así que no digo que no, el asunto es que depende, quizás lo más importante de un investigador, ahora que hay tantas técnicas, lo más importante de un investigador es el saber qué técnica usar en función de la situación. Si yo quería averiguar esto en el café, hubiera sacado una encuesta y hubiera dicho, ¿usted cómo se siente con el café? Sí, sí, buen sabor, está bien. ¿Y por qué no lo compra? No sé. Tengo que investigar profundamente para sacar motivaciones.
Si yo quiero sacar motivaciones, necesito cualitativo. Si yo quiero confirmar ciertas cosas y tener un número para sacar un pronóstico, por ejemplo, necesito cuantitativo. Y si yo necesito motivación, percepción para luego cuantificar, necesito una investigación cual y cuanti. ¿Sí? La contestación es, depende no solo de la marca, sobre todo del fenómeno o la situación que yo quiera investigar. Listo. Bueno, tenemos la última pregunta en relación al tiempo. ¿Cómo puedo utilizar la economía conductual para fomentar hábitos de ahorro? Hábitos de ahorro. Hay algunos sesgos que yo puedo utilizar. Explicarlo se va a llevar algún tiempo, pero por ejemplo, hay el sesgo de influencia social. Una carta diciéndole, ¿sabía que el 80% de los ecuatorianos ahorra para su vejez? ¿Sabía que el 30%, si es profesional esta persona, sabía que el 30% de las personas entre tanto y tanto años, la edad de él, tiene una póliza de acumulación o un nivel de ahorro X? Ya, eso utiliza el sesgo de influencia social, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, el efecto señuelo, que dice, ponle una tercera alternativa costosa y le doy alternativas de ahorro y le pongo una difícil, otra muy básica y una intermedia. Así que lo voy a ir dirigiendo hacia la intermedia. Ese es el sesgo, ese es el efecto señuelo. Y puedes buscar también el Banco Mundial, el BIP, tiene en la página web a la que se pueden suscribir gratuitamente algunos ejemplos de cómo utilizan para políticas públicas la economía del comportamiento, para niveles de ahorro, para pagos de impuestos. Hay alguna información que se puede utilizar para eso. Listo. Muchísimas gracias, economista, por su intervención de parte de quienes hacemos la Universidad Católica de Santiago Guayaquil y el Departamento de Educación Continua. Le agradecemos mucho, economista Correa, por compartir su tiempo, su experiencia. Ya usted lo mencionó y también quiero volverlo a comentar con nuestros participantes. Nosotros tenemos justamente a disposición el Diplomado de Psicología del Consumidor y Etnografía Digital, que es un diplomado de 120 horas, pero por ustedes participar en este evento nos gustaría compartir con un beneficio en el que les accederemos el 20% de descuento. El programa tiene un costo actualmente de $625, pero al acceder a este beneficio, el programa estará en $500. Adicionalmente, ustedes podrán acceder a un crédito directo con la universidad y poder pagar el programa en ciertas cuotas. Entonces, justamente nos acompaña nuestra colega que está a cargo de la comercialización del programa. Ella está compartiendo información en el chat. Ustedes van a poder justamente contactarse con ella, obtener esta información y acceder a este beneficio. Sería un gusto para nosotros contar con todos ustedes en esta capacitación. Acaban de tener una muestra de lo que van a ver. Nuestro expositor principal, el economista Correa, será quien va a liderar la capacitación. Entonces será un gusto tenerlos y nuevamente dejamos a disposición este beneficio. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, economista. Buenas noches.